Hola, muy buenas tardes, compañeras, compañeros de Orgullo Estunam. Pues nos encontramos en este ciclo de pláticas que tenemos con diferentes dirigentes sindicales, los cuales fueron protagonistas durante la huelga de 1971, 72, 73 y de la huelga del 77. Pero hoy las pláticas en las que queremos contextualizar su participación fue en la huelga de 1972-1973 y nos encontramos con Horacio Zacarías Andrade, quien fue un importante protagonista de la huelga de 1972-1973 y que tiene una importante trayectoria de carácter sindical, que ha sido parte en el fortalecimiento de lo que fue el STUNAM y de lo que hoy conocemos como el STUNAM. Y bueno, actualmente es presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM. Nuestro amigo Horacio Zacarías Andrade. Horacio, muchas gracias, Toño. Pues un saludo que le quieras mandar a nuestros compañeros de Orgullo STUNAM. Pues con mucho orgullo le decimos que agradecemos a la instancia Orgullo STUNAM la invitación que se nos hace para verter algunas experiencias que de algunos años atrás tenemos y que aportar a los propios trabajadores universitarios. Una entrada muy breve, me da mucho gusto, lo celebro, porque finalmente, Toño, son esfuerzos que se hacen para que las actuales generaciones de trabajadores universitarios, al decir trabajadores universitarios siempre me habré de referir coincidentalmente con la UNAM, es que sepan cuándo fue, cómo fue, por qué fue, gentes que vivimos esta experiencia y que nos tocó seguir a lo largo de muchos años, lustros y decenios, esta experiencia. Hoy la hacemos desde otra trinchera, como es los jubilados y pensionados de la UNAM, pero todo tiene un origen y ese origen es justamente, me permito decírtelo, la Escuela Nacional de Artes Plásticas en su momento, a donde yo ingresé el 1 de marzo de 1965 a una brigada Escobar, Toño. Una brigada Escobar. Como la inmensa mayoría de compañeros universitarios ingresamos al digno puesto de auxiliar de intendencia, utrora tiempo mozo de 1, de 2 o de 3 niveles. 1965, Toño, he entrado a trabajar con una pléyada de compañeros que hoy en día todavía tenemos el gusto y gracias a Dios viven, que ingresamos a trabajar ese día. Ahí empezó a cristalizarse cultural, socialmente, muchas satisfacciones personales. Es una escuela que tiene un calor muy especial porque es una escuela de arte. Y el arte tiene la particularidad de ser displicente, audaz, inquieto, y nunca se va a limitar con dogmas, estrictas reglas, etc. Es muy abierto. Ajá, claro. Y ahí nos enseñaron a los trabajadores administrativos de base de San Carlos, que es la, como se conoce, Academia 22, que no existía la ligazón del patrón, el orgullo académico con el catedrático y la parte corriente que era el trabajador. Conformábamos algo que después se dio ese concepto de lucha de clases en la universidad. En artes plásticas se dio desde un origen, los que vivimos esta parte muy... Como que los artistas siempre son más abiertos a todo. Totalmente. En sus preferencias sexuales, sí, en sus preferencias artísticas, en sus preferencias X. En su concepción filosófica ellos no tienen problema de estarse complicando la vida como muchos lo hacemos, ¿no? Y recuérdese que es una escuela que tradicionalmente dio cabida a un Rivera, a un Orozco, traía mucha forma de ser la congregación de San Carlos, de la Escuela de Artes Plásticas, que era en aquella época todavía
escultura, pintura, grabado. Por otro lado era dibujo publicitario, etcétera, etcétera. Y hoy la vemos ya cristalizada muchos años atrás, muchos años después, en una facultad de arte y diseño, que es un mérito que hay que reconocer. Trascendió al matiz de la Escuela de Artes Plásticas, pero que le cambió, y con esto concluyo, el carácter romántico de la Escuela de Artes Plásticas en Academia 22 a lo que hoy es en las instalaciones de Xochimilco. Ya cambia la connotación, ya el dibujo publicitario no se llama dibujo publicitario, ya el arte de la pintura y la escultura como tal tampoco lo manejan así, es integral el diseño en una facultad de arte y diseño. Ahí empecé yo a trabajar. Oye, Horacio, fíjate que es muy interesante lo que estás comentando, pero desde el punto de vista, yo creo que a nuestros compañeros, a la audiencia de Orgullo Estunam, nos interesaría saber cómo es tu incursión, porque pues tu actividad sindical es muy amplia, muy vasta. ¿Cómo fue tu incursión sindical? Híjole, Toño. ¿Qué nombramiento tenías en ese tiempo cuando entraste? Te digo que era auxiliar de tendencia ya, porque sí. Anteriormente yo no sé hasta qué año todavía eran las de mozo de primera. No, ya me tocó de auxiliar de intendencia. Porque mi papá, yo tengo su credencial todavía y dice de mozo de segunda. Alfonso Bravo Chávez, recuérdese aquel gran personaje, es otro de los que entró desde ese bajo nivel salarial, vamos a usar. Aunque Alfonso llegó a otro puesto de geología muy relevante ya para esa época. Pero estoy mencionándolo, que Alfonso Bravo Chávez es otra de las gentes que fue luchador del sindicato en sus etapas anteriores, muy constante, y él evadía y repudiaba, más bien es la palabra, el mozo, porque no éramos mozos de buena presentación, físico, modelo de artes plásticas, buen mozo, no. Era despectivo, era peyorativo. Bueno, era como para diferenciar lo que tú decías, que ese problema que se tienen ahí, que se tuvo en la universidad y que muchas veces en algunas dependencias todavía existe. Recientemente acabo de oír a Pati, perdón que te interrumpa, que decía, a ver, mozo, vaya a abrir esto, mozo, vaya a limpiar. Esa era la connotación. Sí, o sea, esa diferencia de clases que siempre te quisieron marcar algunas gentes que no entendían que esta universidad no es... Mira, no es el momento para decirte por qué yo estoy todavía ligado a la universidad. En otra ocasión te daría una anécdota que yo le debo a un profesor ya fallecido, que le debo estar en la universidad. No porque me haya dado el acceso como director de la Escuela de Artes Plásticas, el maestro Antonio Trejo, personaje importante en mi vida, que me dijo, muéstreme usted que sabe barrer y trapear bien, y yo le voy a demostrar que como autoridad le voy a corresponder cambiar su posición de auxiliar de intendencia a almacenista. Y ahí me fui llevándola. Esa carrera administrativa, auxiliar de intendencia, oficial administrativo, fue mi segundo nombramiento. Después fui almacenista, fui después jefe administrativo y terminé como secretario de asignación académica, funcionario de confianza, y después daré las razones por qué, como secretario de la Comisión Mixta de Escalafón, que es cuando yo ya me retiro y aprovecho esa ocasión. Lo oficial administrativo, por ejemplo, te digo, Toño, yo heredé, para muchas gentes, ¿quién va a ser Eufrasia Martínez Silva? Una señora desconocida. Bellísima persona, Eufrasia. Bellísima persona, en paz descanse, que después de muchos años de trabajar en artes plásticas y en la Suprema Corte de Justicia, le pedimos que se hiciese cargo de las nuevas instalaciones del Estunam en Centeno 145 como una especie de oficial mayor. Ella fue una excelente compañera que coordinaba a los trabajadores administrativos del sindicato. Excelente persona. Yo heredé su puesto de Eufrasia como oficial administrativo. Pero eso era mi razón. Y aquí viene, Toño, si me permites. Yo digo que era barrotero, entre comillas, de pueblo, porque en artes plásticas se daba mucho el diálogo, la conversación, repito, entre académicos, estudiantes y trabajadores. Y yo era un almacenista que proveía los enseres que usaba el maestro en su taller, en su cátedra, y que iba el alumno a pedir papel, pedir brochas, pedir pigmentos, etcétera, etcétera.
Entonces tenía yo mucha conversación y aquí viene la anécdota. Hay un par de estudiantes de aquella ocasión, que uno de ellos llegó a ser director de la misma, maestro Salazar, y me dijo: Horacio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, los trabajadores de artes plásticas, con el sindicato? ¿Cuál sindicato?, le dije yo. ¿No sabes cuál es el sindicato? No. Me metió la duda. Yo tenía antecedentes de ligarme a la UNAM, porque Nicolás Olivos Cuellar le había solicitado a varios compañeros nuestros trabajos de carteles para la conmemoración del Día del Trabajador Universitario, que en aquella época era el tercer sábado del mes de junio. Estaba establecida la fecha, el Día del Trabajador Universitario, que años después se permuta por lo que actualmente es el Día del Trabajador, la fecha del 27 de marzo de 1977. Bueno, comunico con Nicolás: Gallo, ¿dónde te has metido? La expresión favorita de Nico. Gallo. Gallo, ¿dónde te has metido? Nicolás, necesitamos que te organices una asamblea. Te sugiero, esto fue un día de octubre, por supuesto, previo a la huelga, me comunico con él allá, lo que era Municipio Libre, y búscate inmediatamente al compañero José Luis Gutiérrez Calzadilla, que era compañero nuestro, que ya estaba en las vías del naciente sindicato como funcionario sindical, y fue por muchos años de la dirección de bibliotecas de la el Instituto de Bibliotecología de la UNAM. Uno era biblioteca y el otro era hemeroteca. Total, José Luis y yo establecimos el contacto, pedimos permiso a una autoridad, te le digo que éramos muy solidarios entre los trabajadores y los académicos, me permitieron el auditorio, y por primera vez en esa ocasión, en esa etapa, hicimos la asamblea de orientación de información, que era lo que se pretendía con el STEUNAM. Yo aclaro legítimamente que no soy fundador de STEUNAM, lo reconozco, no fui fundador como lo fui fundador de STUNAM. Entonces en STEUNAM, aquella ocasión se presenta Nicolás, José Luis Gutiérrez Calzadilla, el fallecido Jorge Novella, que era compañero nuestro de Naucalpan, Humberto Cisneros, que era otro compañero de CCH. Mucha maquilla de haber estado Humberto. Un funcionario que hoy en día es subsecretario de Educación, que era uno de los hermanos Concheiro, Luciano. De Elvira Concheiro. De Elvira Concheiro, y en esa época compañera de Pablo Gómez. Ajá, sí. Y algunas otras personas que, pues, la verdad, el tiempo me impide ya recordar todos, pero ellos los tengo muy claros. Ahí se propusieron los puntos de vista, el exhorto a que nos incorporáramos a la huelga. Claro que sí, cuando estalle la huelga. ¿Y cuándo va a estar la huelga? Pues que el 25 de octubre, pero hay que hacer un día de prehuelga previo. Ah, ¿cómo no? Y lo hicimos, Toño. Nosotros no fuimos los que nos incorporamos como artes plásticas posterior al estallido de la huelga. Fuimos previos a la huelga, sin estar en el gran volumen de organización de los preparativos de esta huelga, que ya se sabe, que lo hicimos con los legítimos derechos de aquella época. Se constituyó una huelga de hecho porque nos negaron el registro, etcétera, el amparo, bla, bla. Eso es parte de lo que ya se maneja mucho la información, pero esto es lo que te quiero comentar. Pues, Nicolás tenía una experiencia muy avasalladora. Recuérdense que los representantes de aquella época se nombraban en función al número de trabajadores en turno matutino, turno vespertino, propietario y suplentes. Hubo 7 candidatos que nos propusieron como delegados de artes plásticas, y Nicolás dijo que se queden los 7 y que hagan las labores correspondientes. La cosa era de involucrar a la gente. Una forma muy hábil de que de alguna manera todos estuvieran integrados. Oye, Horacio, yo creo que tú debes de haber vivido esa parte. Me dicen que muchas veces las asambleas las llegaron a hacer en cantinas, en lugares ahí. Ahí se reunían y platicaban cómo iba a ser. Digo, para nuestros compañeros del juicio, que sí.
Les quiero decir que UNAM, no me consta, pero me he informado. No es que por buenas fuentes. Era un restaurante oaxaqueño de mucha prosapia en la colonia Portales que se llamaba Casa Neri. Una excelente comida oaxaqueña, bla, bla, y a muchos de los compañeros de aquella época les gustaba, se reunieron, surge la idea dentro de los brindis, vamos a hacer, porque era fuerte la taunana, empezaba la taunana con Miguel, con Nicolás, con Evaristo como segunda figura correspondiente, Alfonso Mena. Miguel Núñez Alvarado, yo creo que se está refiriendo a Horacio, amigos. Ah, sí, Miguel Núñez Alvarado, por supuesto. Quien fue secretario general de la TAUNAM. A TAUNAM, previo a Nicolás y posteriores a Alfonso Bravo Chávez. Esa es la otra parte del sindicalismo universitario. Bueno, ahí en esa Casa Neri, a alguien se le ocurrió, vamos a hacer un sindicato y se hizo. Bueno, no es falacia. Fíjate dónde surgen las... Aquí tengo este folletito que se llama Estatutos del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad, el STEUNAM, nuestro antecesor. La anécdota que doy de este estatuto, que este era el logotipo, un logotipo que hizo el diseño un pintor de aquella época llamado Hernández Delgadillo, el cual conoció Evaristo en un viaje a Bulgaria y le dice, oye, ¿por qué no me diseñas un escudo? Y él diseñó Él diseñó el escudo. ¿Era búlgaro entonces quien No, diseñó? no, un compañero mexicano, plástico mexicano, que se lo encuentra, que va ya a Bulgaria con Evaristo en una excursión de camaradas comunistas. Ah, y, miren y ahí se creó el origen del logotipo. Por ahí tengo una foto que habré de hacerte llegar y sí, llegará gracias. a su destino si no tiene otro escudo, una talla en madera que se hizo de este escudo en madera, pero eso ya lo platicaré. Oye, bueno, y tú que estás, el de las manitas, ese, ¿quién lo hizo? esto lo hizo un compañero diseñador que participaba con la Secretaría de Prensa y Propaganda encabezada por Erwin Stefanotto Parrodi, que fue el primer secretario de Prensa y Propaganda, STUNAM. Ajá. Y la visión de Erwin fue encargarle a este diseñador que ya falleció y fue esposo. Hace poco le hicieron un homenaje en que yo fui, pero no me acuerdo su nombre ahorita de... Se me fue ahorita, es Godínez, creo que es Godínez el apellido. Era esposo de la compañera que trabajó muchos años en Prensa y Propaganda Actual. No, Horacio. No, él no es el... ¿No es este Godínez? No. Entonces es otro Godínez. Alberto Pulido debe de conocer. Él lo sabe. Pero ahí es donde se... Sí, pero no fue Godínez, ¿eh? Mira, estas manitas son de la época 77 para acá, con sí. la fusión académicos administrativos, el primer comité ejecutivo regular de STUNAM, donde ahí estamos ya también metidos nosotros. Pero este fue el estatuto del STUNAM. Hernández Delgadillo, sí, eso sí lo tengo la Pero yo veo que tienes un estatuto más previo. Anterior. Bueno, esta es la joya que algunos recriminan mucho dentro del contexto de la historia, porque era lo que primero se logró con el doctor, el cardiólogo, se me fue el que está en... se me fue ahorita el nombre. ¿Subirán? No, cardiólogo, Chávez, Ignacio Chávez. Ah, Ignacio Chávez. Justamente cuando Alfonso Bravo Chávez, que decía que era su pariente, pero no era cierto, era una forma de hacerlo sutil, dio cabida a las relaciones de los trabajadores administrativos de base en la UNAM en el Estatuto General dentro de la organización de la institución, dentro de y ese estatuto del personal administrativo al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria 1965. Así es. Yo creo que este es el antecedente de nuestro estatuto. De alguna manera, Toño, de alguna manera. Sí. Algunas cosas que están contempladas en lo que más adelante te voy a mostrar. Que ya después se tuvo que revisar, sí, claro. Que era el reglamento interior del trabajo. Esto fue lo que nos dio de alguna manera ya cierta...
situación. Del convenio previo, yo creo que esto fue lo que empezó a ser el antecedente, el reglamento, que dice Reglamento Interior del Trabajo del Personal Administrativo al Servicio de la Universidad. Así es. Que fue en 1968, fue Esto. ¿Por qué? Porque era la época del doctor Ignacio Chávez. Ignacio Chávez cae derrocado por un movimiento que se hace a nivel estudiantil, entre otros por lo del pase automático, la reducción de los 3 años a 2 años de bachillerato, etcétera, etcétera. Y el doctor Chávez, junto con la inmensa mayoría de directores de aquella época, presentan su renuncia y es cuando emerge el doctor Pablo González Casanova. Y es otra historia. Bueno, después viene otro estatuto que nos da previo a la constitución del STUNAM. Tenía que ser un elemento que se tenía que presentar para el registro del propio sindicato. Miren aquí, proyecto de estatutos de 1977. Que es previo ya a lo que serían los estatutos de manera formal. Los estatutos de 1978, y todos estos van a arribar a lo que es el actual estatuto del sindicato, con matices, con arreglos, con funcionamiento X y Y. Pero en cuanto, en cuanto a los valores que nos dan como organización sindical y la lucha de clases que tenemos como trabajadores universitarios, creo que aquí está desde el inicio reflejado aquí. Eso que tú dices, lucha de clases, la verdad de las cosas, era una época donde las generaciones estaban muy inmersos en el proceso social de nuestro país. Puede haber sido por corriente bolchevique o menchevique, lo que tú gustes y mandes, comunistas o no comunistas, pero se daba ese... No, pues yo me acuerdo que había bolcheviques, había mencheviques, Armando Quintero creo que pertenecía a la parte de los bolcheviques, ¿sí? No, más bien, o trotskistas, creo. Más que nada era otra corriente más radical, no, era albanesa. Sí, porque había muchas corrientes, ¿no? Que estaban los bolcheviques, que estaban los trotskistas, que estaban los maoístas, que estaban los... ¿Sí te acuerdas cómo era todo eso? Claro. Todo el mundo era poseedor de la verdad. Bueno. ¿Qué cosas? A eso va. Lo que destaco de los estatutos desde STUNAM 74 hasta la fecha es algo que hoy, Toño, en la Ley Federal del Trabajo se ve como algo hermoso y bello en la última de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que es el voto secreto directo y en urna. Estas generaciones de universitarios desde 1970 X4 a la fecha, voto secreto y en urna directo. Hoy estamos muy avanzados para... Totalmente. De verdad, es que esto nosotros ya lo teníamos desde toda la vida, cuando realmente los trabajadores todavía, fíjate, la ley acaba apenas de plantear eso, cuando nosotros ya lo teníamos, el voto universal, directo, secreto y en urna. Y esta declaración de principios, Toño, que ya debe convertirse en algo muy, muy importante, porque esa lucha de clases que tú invocas se ve reflejada aquí. Acuérdate que la Ley Federal del Trabajo, en su origen, en nuestro país decía el apoyo y el poder a la clase trabajadora para que ésta llegue al poder. Eso era una proclama de avanzada europea que daba aquí en nuestro país, previo a todos esos movimientos sociales que se dieron en el mundo. Bueno, pues yo no sé quién haría el proyecto de... Pero fíjate, es muy importante, ¿por qué? Porque era muy avanzado. Muy avanzado. Realmente es un estatuto, tú ves el estatuto que teníamos y poco, digo, en cuanto a su esencia, poco ha cambiado. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy avanzado. Sigue siendo clasista, eminentemente. La lucha de clases, la solidaridad que este sindicato ha mantenido desde su origen a la fecha. En días pasados yo comentaba, Toño, cuánta gente que por diversas razones cayó en la desgracia de ir a un penal por su concepción ideológica, política, etc. Y salía de los penales a la calle y nadie les daba abrigo. Esta organización les dio a puertas abiertas solidaridad, no entrega. Salían como estigmatizados, ¿no? Nadie quería asumirlos. Y en cambio el sindicato, el STUNAM,
De verdad que siempre fue muy abierto. Muy solidario, y hoy en día sigue siendo solidario en otras gamas, en otros aspectos, no tan solo en la lucha política e ideológica. Bien, eso es parte de lo que hemos sufrido a través de esa huelga que hicimos en 72, 73, Toño. Nosotros vivimos esa huelga de tiempo completo. Nosotros decíamos mañana, tarde y moda en Academia 22. ¿Por qué mañana, tarde y moda? Porque era desde todas las 24 horas, punto. Había un grupo de los que éramos nombrados provisionalmente delegados sindicales. 7 delegados. Que acudíamos a Municipio Libre a las llamadas asambleas de representación. Todavía no estaba Chilaca entonces. No, era Municipio Libre era todavía. Municipio Libre, sí, Municipio Libre. Y ahí donde empieza a trastocarse nuestra vida sindical en muchos de nosotros, porque saliendo de la huelga del 72-73, donde tuvimos el privilegio, porque para mí fue un privilegio, en la inmensa mayoría de negociaciones conciliatorias con la universidad, cuando se acuerda que se pacte con el STEUNAM, esto que más adelante les voy a mostrar es el primer convenio colectivo de trabajo, que para muchos... ¿No es el que tienes allá? Es este. El primer convenio colectivo de trabajo, resultado de esa huelga, resultado de determinados puntos de acuerdo que se pactaron entre la rectoría con el sindicato. Y que posterior a la huelga, inmediatamente, vemos que la fecha es febrero de 1973. 73. Es el primer convenio que ya se establece y se publica en Gaceta Universitaria. Así es. Esa fue la primera edición que se hizo del contrato. Así, en este color. Y Horacio nos está haciendo favor de regalarnos una copia, sí, que quien la quiera checar en su contenido, pues lo va a poder ver, amigas, amigos. Quienes les interesa la historia del sindicato, cómo surgimos, cómo nos hemos ido desarrollando, pues va a ser esto. Exacto. Va a ser parte de todo esto, de la parte histórica que tenemos. Parte de eso. Esa es la historia. Bueno, este es el primer... Y aquí quiero destacar quiénes son los que firman por parte del sindicato STEUNAM. Evaristo Pérez. Si lo pones acá para que te vean así, te vean perdón, sí. Así. Juan Manuel Gómez Gutiérrez, está Leonardo Olivos Cuellar, Carlos Alfonso Melo Rodríguez, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Nicolás Olivos Cuellar, Tomás Marín. Y de los FUNAM, gran amigo. Y un camarada, compañero que era delegado sindical de Radio UNAM, llamado Héctor Castro, que era un locutor, delegado sindical de Radio UNAM, y era miembro del sindicato, y firmaron este primer convenio colectivo por el sindicato. Por la UNAM, a ver si a alguno de ustedes les suena estos nombres, licenciado José Dávalos Morales, que fue director de imprenta universitaria, Dávalos Morales, era abogado. Primero fue él de jurídico, después imprenta universitaria, que era publicaciones más bien. Sí, publicaciones. Después fue información, Dirección General de Información, después fue director de Relaciones Laborales y finalmente fue uno de los maestros directores de la Facultad de Derecho. Sí. Aquí está Santiago Barajas Montes de Oca, una personalidad que fue fundador, y esto lo digo un poquito más adelante, junto con el licenciado Felipe Rodríguez Pérez, integrantes de la universidad, con el licenciado Juan Manuel Gómez Gutiérrez y su servidor Horacio Zacarías Andrade, fundadores de la Comisión Mixta de Conciliación vigente en nuestras relaciones laborales. Que daré un apunte de por qué se forma esa comisión. Y este es el segundo convenio colectivo. Si aquí me dejas hacer una acotación. Sí, claro que sí, miren. Vean, ¿le quieres leer la fecha, por favor? Tercera época, número 11, Ciudad Universitaria, 9 de diciembre de 1974, convenio colectivo de trabajo de la UNAM. Así es. Si ustedes escucharon que este primer convenio se firma en 73, tiene vigencia por 2 años. Lo ideal hubiera sido que se firmase hasta febrero del 75. Sin embargo, una de las múltiples audacias de nuestro camarada Evaristo Pérez Arriola, por él encabezadas, y donde iba Nicolás, Leonardo, Melo, muchas personalidades de aquella época, y ojo, nunca olvidemos a la base trabajadora de aquella época.
que era la que respaldaba esta política. Se hizo un adelanto de la revisión del propio convenio colectivo de trabajo. Ya no digo por qué es convenio. Se tendría que haber revisado hasta febrero del 75 y lo revisan. Observa que hay posibilidades. Era una época, ojo, que pululaban mucho los aumentos salariales de emergencia. Y él observó la posibilidad de adelantar 4 meses el salario a los trabajadores con una revisión con la fecha que hoy en día se tiene como vigencia. Es poca gente lo sabe que se modificó de un febrero a un noviembre, octubre, que es la fecha donde tiene vigencia. Octubre, noviembre, que es hasta... Por eso nos ponen a nosotros ahora como la punta de lanza al sindicalismo universitario. Porque le hacemos la revisión primero que todos. Exactamente. Digo, por ejemplo, el Situam ahorita va a revisar, la misma APAUNAM va a revisar ahorita. Nosotros fuimos los que tuvieron, bueno, visionariamente, esto que hizo Evaristo y que lo propone con ustedes y lo impulsa, pues por eso, entonces esa es la razón por qué el convenio se revisó en 74 y no en 75. Se adelanta esa revisión. Para que tengamos el antecedente. Claro. Compañeros de orgullo, esa es la idea, ¿no? Que se tenga el conocimiento y el antecedente, no es el discurso o la perorata, sino la fundamentación respectiva. Bien, con eso vamos continuando, que ahí se va dando ese proceso. Termina la huelga del 72-73, se firma el convenio, y en el convenio se establece el compromiso de crear una comisión novedosa en la universidad, y a punto que era novedosa en el sindicalismo universitario, que era crear una instancia de conciliar, negociar, poder argumentar la problemática laboral que se presentase derivado de la aplicación de este convenio internamente, sin saltar directamente a los tribunales locales o federales de la conciliación y el arbitraje de este país, que hasta la fecha dejaron de ser por convertirse ahora en tribunales de conciliación y correspondencia. Bueno, en esa primera compromiso que se crea, se genera en un breve plazo, que es en el mes de febrero del año de 1974. Quizá aquí no aparece la fecha exacta y cabal, y debiese haber aparecido, del primer reglamento de la Comisión Mixta de Conciliación derivada del contrato colectivo de trabajo en la... Pues dice 7 de enero de 1974. Dice eso, 74, la publicación. Sin embargo, ahí la constituyeron 4 integrantes, así decía el reglamento, 2 de la UNAM, 2 del sindicato. Tuvimos la suerte de que por el exterior... Pues mañana, hoy estamos a 6 de enero. Sí. Mañana cumpliría esto 48 años, ¿eh? El reglamento de la Comisión Mixta de Conciliación mañana cumpliría 48 años. Buen dato. Sí, digo 7 de enero, mañana es 7 de enero. Así es. 48 años del reglamento de la Comisión Mixta de Conciliación, y así para es tenerlo como, presente como ahí. Se da este primer convenio colectivo de trabajo. Tuvimos el orgullo de firmarlo originalmente 4 personajes. El maestro Santiago Barajas Montes de Oca, que había sido un personaje que se jubiló de la Suprema Corte como secretario, un puesto muy relevante, siendo maestro emérito de la Facultad de Derecho, creador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un conocedor del derecho laboral de CEPA. Y el licenciado Felipe Rodríguez Pérez, que fue un abogado asesor que se contrató en aquella época por parte de la UNAM y que tenía mucha experiencia de carácter laboral. Después ingresa a la planta académica, la representación. Fíjate que mi hermano Guadalupe le tenía mucha admiración a González Pérez. Siempre decía que lo enseñó mucho. Porque era muy, y ahorita te digo eso, porque era muy muy consecuente. Sabía que la representación de del sindicato estaba 50% mente ignorante y el otro 50% fue nuestro gran compañero, nuestro gran amigo, nuestro gran maestro, Juan Manuel Gómez Gutiérrez, que después de haber sido asesor del sindicato
por muchos años, sin haber cobrado todavía sus igualas correspondientes. Sí, verdad, era gente muy comprometida. Muy comprometida. También era del Partido Comunista. Fue del Partido Comunista. Él me llevaba de la mano. Yo era un verdaderamente ignoto, sigo siendo ignorante del derecho laboral, ¿no? Pero el apoyo que recibió tu hermano en alguna etapa de su vida como representante del sindicato en la Comisión de Conciliación era este tipo de personajes. A ver, mi querido Horacio, en ese caso personal, vemos que no conoce justamente la ley feudal, etcétera, etcétera. Muy cortés, muy amable, te decía. Muy amablemente, Toño, y en una ocasión el maestro Santiago Baraja, siempre lo destaco, me regaló una carpeta tamaño oficio con 4 hojas escritas a renglón seguido a máquina, con bibliografía relacionada con el derecho laboral, aparte de conceptos de filosofía del derecho, conceptos de filosofía del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos obligó, en lo personal hablo, de, si quieres quitarle lo pomposo, de estudiar, de conocer las posiciones diversas y distintas de plumas que relacionadas con el derecho laboral se daban tanto como patronales como de los que era el maestro Urbina, como era, en fin, el propio Dávalos Morales. Fue un maestro del derecho muy importante. Sí, claro. El papá de... Y de oratoria, ya ves que tiene un libro, ¿no? Que tiene de oratoria. Oratoria, etcétera. Ya murió. Por otra parte, sí, ya murió, lamentablemente. Y por otra parte, pues, conocer posiciones de abogados patronales como Baltasar Cavazos. Había otro que llegó a ser después representante de la comisión patronal, era licenciado, se me fue su nombre, ahorita te lo digo, que después de ser representante de la UNAM en la comisión llega a ser abogado general. Diego Valadez, ¿no sería? No, él ya era otro cantar. Estaban los Sánchez de Zazuela, estaba el propio licenciado que llegó a ser procurador de justicia, alumno de Carpizo en sus épocas, Jorge Madrazo, sí. Pasó por esas vías. Otro abogado general que fue Manuel Barquín Álvarez, que fue el primer secretario que tuvo la PAUNAM. La PAUNAM, exactamente, ese era el papá. Que estaba en la Facultad de Medicina. Sí, yo lo llegué a conocer. El otro es el abogado, Manuel Barquín. Bueno, esas experiencias se nos dieron y que me van dando esa oportunidad de irme superando. Yo no soy licenciado en Derecho, Toño. Soy un amante del derecho laboral, pero sigo siendo un aprendiz de abogado. Abogo, no soy licenciado. No, y muy bien, o sea, realmente digo, pues... Así lo ha sido. Lamentablemente mi formación académica no se cumplimentó por ese lado, pero fue un buen catalizador. ¿Qué quiero decirte? Que con esta experiencia de la Comisión Mixta de Conciliación, que solamente en el contexto del Sindicato Nacional había uno en la industria azucarera, Sindicato de la Industria Azucarera, que tenía una conciliación interna, patrones y trabajadores. Y eso fue lo que les dio pauta a que esta comisión se crease con la idea de que ahí se dirimieran los conflictos laborales, se depositase un tercer documento del contrato colectivo de trabajo y fuese incluso mediador en las negociaciones respectivas de la revisión contractual. En fin, se dio esta experiencia. De ahí tiene a bien mis compañeros y camaradas de corriente política, que toda la vida fue roja y ha sido roja, de nominarme como el segundo secretario de Trabajo y Conflictos en aquella época para sustituir a nuestro camarada fallecido Leonardo Olivos Cuellar como secretario. Fue el primer secretario regular de Trabajo y Conflictos, que era la segunda cartera. Sí, no existía Trabajo y Conflictos, ahora ya hay Trabajo y Conflictos. Anteriormente eran los dos. Las dos. Trabajo y Conflictos. Y era la segunda cartera. Es que hoy tenemos 19 carteras. Antes eran menos, eran como 11. 11 creo que eran las carteras que teníamos antes.
Y se da como la segunda cartera en relevancia en el estatuto del propio Sindicato de Trabajadores del STEUNAM, el STEUNAM. Ya después se modifica. Estaba antes que organización. De que el Interior era la Secretaría del Interior. Estaba en el estatuto, lo podemos checar aquí en este formatito. Era la segunda en relevancia. Fíjate, sí tenía mucha importancia. Mucha importancia. Lo laboral era lo medular en aquella época. Y después, compañeras, compañeros, bueno, para hacer lo que dice Toño, de unificar a los compañeros académicos en el 77 con los trabajadores administrativos, con sus dos estructuras de comités ejecutivos, se toma regularmente a las dos hasta que hay una primera elección regular para un primer comité ejecutivo de STUNAM. Entonces ya se divide trabajo y se divide conflictos, trabajo administrativo, conflictos académicos y así sucesivamente, ¿no? Es como se va dando esa historia, parte de la historia. Y de ahí seguimos nuestra historia que nos dio pauta ese 25 de octubre del año de 1972 con ese glorioso STEUNAM. Nos dio impulso a muchos compañeros que adoptamos la vocación, sentimos la vocación. Lupe decía en una de tus presentaciones, lo formó, y sí es cierto, el sindicato formó muchas mentes, socialmente hablando, políticamente hablando, ideológicamente hablando, etcétera, 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 y fue dando esa fortaleza. Horacio, mira, ha sido una interrupción en esto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, algunas personas han comentado que existía desconfianza para la organización del STEUNAM, por una sencilla razón. Venían de una formación priista, participaron con el PRI mismo, el ATAUNAM, y entonces esa desconfianza la tenía mucha gente. Mucha. Pero entonces, ¿cómo logran de alguna manera pues quitarse esa desconfianza y realmente pues inclinarse por la izquierda? Porque al final de cuentas después vemos la participación de Valentín Campa y vemos a Demetrio Vallejo y vemos mucha gente que interviene ya dentro de la vida para la formación de lo que es el STEUNAM. Dar opiniones, más que intervenir en la vida. Opiniones, Pablo Gómez mismo, que ahora es el del que es Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? El mismo Pablo Gómez. Exactamente. Una cosa es opinar. Sí, porque realmente ellos no intervenían. Tengo este ejemplar que es una hermosura. Se llama Mi Testimonio. La autoría es Valentín Campa. Aquí narra justamente Valentín Campa en uno de los énfasis que se hicieron al origen del STEUNAM, que era una cláusula de exclusión, Ajá. En su modalidad de expulsar y en su modalidad de admitir. Compañeros militantes del Partido Comunista de aquella época nos decían que efectivamente era lesivo al sindicalismo mexicano, y lo fue, la cláusula de expulsión, porque se aplicaba políticamente. Eres mi opositor, aplican y te llevaban, te corrían. En el caso de del movimiento ferrocarril fue brutal. En el caso magisterial, igual. Igual, sí. En el sindicato petrolero fue igual, con los maestros. El que tenía la mayoría podía hacer, el control tenía... Así es. Que ahí ya surge el cambio ideológico del STEUNAM de aquella época, que no se quedaba con todas las canicas, por ejemplo, en una elección había proporcionalidad. Es otro factor que es bien importante, eso de la proporcionalidad, que lo tenemos desde su inicio del sindicato, que hoy para muchos, es más, para los propios partidos políticos les resulta algo sorprendente. A nosotros lo teníamos desde esa época, la proporcionalidad, ya con la minoría, con el 20%, tú tienes derecho a tener participación dentro de la vida de la dirección del sindicato y cosas que pues realmente, digo, hoy parecen como si fueran nuevas. Parecen nuevas, pero no es cierto. Y eso es parte de eso nos prendió, nos abrigó. A veces, creo que Alfonso fue el que dijo, a muchos nos costó un matrimonio y tener problemas familiares. Parecía... Pati Gutiérrez lo acaba de comentar apenas. Digo, sacrificar a la familia, sacrificar todo, muchas cosas, ¿no? Era mañana, tarde y moda, le decía. Después de una cosa era la huelga,
Y la otra, el poder instalar esta organización sindical y decir, esto es así. Había mucha desconfianza por esa militancia priista y el concepto de sindicalismo mexicano, que es hasta la fecha corrupto, 99% corrupto, me atrevo a decirte, donde el charrismo sindical ya no campea como tal, pero sigue siendo su poder, definitivamente. Claro. Hasta ahora que supuestamente los va a poner en orden una ley que diga, no señores, ustedes ya no se reeligen de dedazo, ya no se reeligen por decisión, ahora se reeligen por una votación secreta y directa. No, porque se reelegían por trámite, nada más era de trámite. Bueno, eso nos fue apasionando. Muchos en esa época empezamos a ingresar al partido, efectivamente. ¿Y qué tenía el partido para mí de relevante e importante? También nos formó ideológicamente, Toño. El factor número uno que tenía un militante del Partido Comunista en una célula, en un grupo de trabajadores que se reunían, era justamente eso, estudiar la posición A, la posición B, la posición X, Y, etcétera, etcétera, etcétera. Y había muchos militantes del partido connotados de la época que nos daban su opinión y su responsabilidad. Compañeras, compañeros de Orgullo Astuna, hoy entendemos por qué eran cuadros tan significativos y tan importantes y esa estrategia de lucha que desarrollaron, pues es que tenía que ver mucho con la formación de otros luchadores sociales de distintas organizaciones que venían y que confluyeron en el Partido Comunista Mexicano y que al final de cuentas, pues de alguna manera aportaron sus experiencias para que ustedes se ahorraran algunas partes de trabajo. De trabajo. En estas pláticas que has tenido, Toño, se ha dignificado válidamente personajes que nos ayudaron en esta parte. Medicina, decían los compañeros de medicina. Raúl Moreno Gonchi jugó un papel determinante en la Facultad de Medicina. Los Concheiro en la economía, brutalmente. Sí, sí, claro. Se partían el brazo con nosotros los trabajadores, hacían propia la lucha y nos llevaban en esa línea, ¿no? No tanto que hicieran el trabajo por nosotros. Con problemas de conocimiento, ignorancia, lo que tú gustes y mandes, el trabajo se realizaba. Que había compañeros que se hacían conchudos, pues se hacían conchudos, como en toda la vida. Otros eran responsables, más responsables, menos responsables, pero solidariamente ahí estaban. Se fue creando esa gran figura de institución como lo es el sindicato. Hoy te quiero decir, bastase tener 3 ejemplos, fíjense lo que voy a decir, 3 ejemplos de lo que ha evolucionado esta institución llamada Estuna. A través de su Secretaría de Prensa se ha creado una TV Estuna. Se ha creado un radio Estuna. Tú promueves una gran instancia que se llama Orgullo Estuna. ¿Qué es lo que hace estas instancias? Revelar ante la propia audiencia de trabajadores universitarios, pero lo más importante, el factor externo que logra ser captado por las redes ahora y que pueden ver un pleno de comité ejecutivo en donde se pueden decir el oro y el moro y está a la vista. Y puede discutirse una asamblea general de representantes que desde sus orígenes, Toño, en el Estunam, etcétera, tenemos consejo de representantes. Sí, sí, sí. Y la toma de decisiones en la máxima autoridad, el Congreso. Se pueden grabar, se pueden permear, se pueden educar a nuevas generaciones de sindicatos que no son tan solo universitarios, pero esto es un gran logro que se llama Estuna. Estuna, sin duda. La estructura de la prensa y propaganda del sindicato, la estructura de cultura del propio sindicato, es altamente importante. Sí, sin duda. La Ley Federal del Trabajo te dice, teóricamente, que se establecen los mínimos. No, con creces hemos superado la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué puedo decirte? Quizá ese era otro motivo. El gran orgullo y que no le hemos dado, qué sé yo, a lo mejor el énfasis correspondiente de la gran reforma política de este país. Fíjate, Toño, lo que voy a decir, que se dio al lado de un secretario de Gobernación, yo no digo la presidencia, que era terriblemente
agudo, Jesús Reyes Heroles, priista de cepa, ni hablar, pero fue el promotor de una reforma política en nuestro país. Ideólogo muy importante. Que quitó la válvula de presión de esa olla express política que se daba con los grupos clandestinos de la 23 de septiembre, el propio Partido Comunista, el propio Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Liberó esa parte que... La Liga Obrero Marxista, bla, bla, bla. ¡Fum! Se acabó lo clandestino. Ahora, luchen. Todos a la lucha. Y la lucha, ¿a dónde conllevó? Con uno de nuestros camaradas, uno de nuestros grandes camaradas, que es Evaristo Pérez Arriola, que fue diputado federal en la 53 legislatura. Exacto. Y se impulsa esto que tenemos en el sindicalismo universitario, la reforma al tercero constitucional, para darnos cabida que los sindicatos pudiéramos desarrollarnos en las instituciones de educación superior, media, etcétera, etcétera, y la modificación a la Ley Federal del Trabajo, un capítulo especial de condiciones. Ahí falta un gran paso, pues, que es el Sindicato Nacional, pero ahí va. Hemos escuchado a nuestro compañero Horacio Zacarías, es abundante en sus conocimientos sobre el sindicalismo. Yo espero que de alguna manera esto nos aporte, nos ayude de alguna manera a entender la razón de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, Horacio. ¿Y por qué estamos todavía aquí? ¿Y por qué seguimos todavía aquí? Algunos. Que deberíamos estar algunos ya descansando en nuestro hogar, ahí muy quitados. No, pero quítale el descansando, porque eso suena como descanse en paz. No, no, descansando digo, después de ver aportado muchas cosas. Pero vamos a continuar con estas pláticas, amigos. Yo les agradezco mucho la plática que tuve con Horacio Zacarías Andrade, quien es presidente de la Organización de Jubilados y Pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes próximamente, por cierto, van a tener su proceso de electoral en marzo, si no estoy equivocado. Y vamos a estar al pendiente para que en cuanto se haga el proceso y gane alguien, pues nos vamos a entrevistar, si no tienes inconveniente, quien sea democráticamente, quien sea el ganador. Y bueno, amigas, amigos, en esta ocasión me despido. Le agradezco mucho a Horacio toda la plática que tuvimos y que falta mucho todavía por platicar.